Hola, hola, amantes de las series, bienvenidos a mi canal. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y dramas que te dejarán sin aliento? Hoy vamos a explorar un universo fascinante, las series turcas que te atrapan con sus historias de amor prohibido y luchas de poder. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, giros inesperados y personajes que robarán sus corazones, o los romperán en mil pedazos. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones semanales. ¡Vamos allá! Hoy no vamos a hablar de cualquier serie, hoy vamos a hablar de esas que te enganchan desde el primer minuto, esas que te hacen olvidar que tienes que dormir, comer o incluso salir de casa. Hablaremos de series turcas que exploran los límites del amor y la ambición, donde los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y las consecuencias pueden ser devastadoras. Series que te harán cuestionar la moralidad, la lealtad y el significado del verdadero amor. El fenómeno de las series turcas ha invadido el panorama mundial del entretenimiento, y con justa razón. Su rica narrativa, su impecable producción y las actuaciones convincentes de sus elencos han cautivado a audiencias de todas las edades y culturas. Pero, ¿qué es lo que hace que estas series sean tan adictivas? En mi opinión, la clave reside en la combinación de elementos culturales únicos con temas universales que resuenan en todos nosotros. Las series turcas a menudo exploran las complejidades de la familia, las relaciones románticas, el honor, la tradición y la modernidad, todo ello dentro de un contexto cultural rico y fascinante. Además, la cinematografía es exquisita, con paisajes impresionantes, vestuarios elaborados y una banda sonora que realza la emoción de cada escena. Y por supuesto, no podemos olvidar la intensidad dramática y los giros inesperados que mantienen al espectador al borde de su asiento. Empecemos con un clásico, una serie que revolucionó la televisión turca y se convirtió en un fenómeno mundial, Aşk Memnu, o como la conocemos en español, Amor Prohibido. ¿Quién no ha oído hablar de esta historia? Es un drama romántico que te dejará sin aliento desde el primer episodio hasta el último. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. ¿Por qué lo hace? Para vengarse de su madre, que en su juventud fue rechazada por Adnan. Pero la verdadera chispa surge cuando Biter conoce a Belul Aznedar, el sobrino encantador y mujeriego de Adnan. La química entre Biter y Belul es innegable, una fuerza arrolladora que los arrastra a un romance prohibido, lleno de pasión, secretos y mentiras. Ver cómo luchan contra sus sentimientos, cómo intentan resistirse a la tentación, es absolutamente adictivo. Pero claro, en una mansión llena de secretos y con una sociedad llena de juicios, mantener una relación así es prácticamente imposible. Las consecuencias de sus actos resonarán en todos los miembros de la familia Ziyagil, destruyendo vidas y dejando cicatrices imborrables. Amor Prohibido no es solo una historia de amor ilícito, es una radiografía de la sociedad turca, con sus valores, sus costumbres y sus hipocresías. Es una exploración profunda de la condición humana, del deseo insatisfecho, de la búsqueda de la felicidad en lugares equivocados y de las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo y fascinante. Es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, consumida por la ambición y el resentimiento. Busca la felicidad en los brazos de Belul, pero su romance está condenado desde el principio. Belul, interpretado por el carismático Can Tatltu, es un joven egoísta y hedonista que se deja llevar por sus impulsos. Es incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos y su indecisión termina destruyendo a Biter y a él mismo. Adnan Ziyagil, el patriarca de la familia, es un hombre bondadoso y generoso que se ve traicionado por aquellos a quienes más ama. Su inocencia y su ceguera lo convierten en una víctima trágica de las maquinaciones de Biter y Belul. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios igualmente memorables, como Firdevs, la madre de Biter, una mujer manipuladora y ambiciosa que busca el poder y el estatus social, Peyker, la hermana de Biter, una mujer dulce e inocente que se ve arrastrada por el drama familiar, y Nihat, el hijo de Adnan, un joven inseguro y manipulable que busca la aprobación de su padre. Amor Prohibido no solo se centra en el romance prohibido entre Biter y Belul, sino que también explora las dinámicas familiares, las tensiones sociales y las contradicciones de la sociedad turca. La serie plantea preguntas importantes sobre el amor, el matrimonio, la fidelidad, la ambición y la búsqueda de la felicidad.
Beren Saatvikban Tatltu, los protagonistas, ofrecen unas actuaciones magistrales que te harán sentir cada emoción, cada duda, cada lágrima. Su química en pantalla es palpable y su interpretación de Viter y Belul es inolvidable. Si aún no la has visto, corre a buscarla. Te aseguro que no te arrepentirás. Prepárate para maratonearla sin parar. Te lo garantizo. Ahora, cambiemos un poco de tercio y adentrémonos en un mundo de intrigas palaciegas, poder y traición con Mutesem YZYL, o El Sultán, como la conocemos en español. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, un sultán poderoso y carismático que gobernó durante el siglo XVI. El Sultán no es solo una serie histórica, es un drama épico que explora las complejidades del poder, la ambición, el amor y la lealtad en el contexto del Imperio Otomano. Es una ventana a un mundo fascinante y exótico, lleno de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. El Sultán nos presenta la vida en el harén, un mundo lleno de rivalidades, ambiciones y estrategias. Aquí es donde entra en escena Hürrem Sultán, una joven esclava ucraniana que, gracias a su inteligencia, belleza y astucia, logra conquistar el corazón de Solimán y convertirse en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. La historia de Hürrem es una historia de supervivencia, de ambición y de amor. Es una mujer que desafía las convenciones sociales y que lucha por su lugar en un mundo dominado por hombres. Su inteligencia, su belleza y su astucia la convierten en una rival formidable para las otras mujeres del harén y en una consejera invaluable para Solimán. La serie está llena de conspiraciones, intrigas palaciegas, batallas épicas y, por supuesto, romances apasionados. Veremos cómo Hürrem lucha por su poder, cómo se enfrenta a sus enemigos y cómo protege a sus hijos. Pero también veremos el lado humano de Solimán, sus dudas, sus miedos y sus sacrificios. Solimán el Magnífico es un personaje complejo y fascinante. Es un gobernante poderoso y carismático, pero también es un hombre atormentado por la responsabilidad de su cargo y por las intrigas de la corte. Su amor por Hürrem lo convierte en un blanco fácil para sus enemigos y lo obliga a tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias para todo el imperio. El Sultán es una serie visualmente impresionante con una producción impecable, vestuarios deslumbrantes y una banda sonora épica. La serie no solo te entretiene, sino que también te enseña sobre la historia del Imperio Otomano y la vida en la corte. Es una serie perfecta para aquellos que disfrutan de los dramas históricos con toques de romance y acción. La serie ha sido elogiada por su precisión histórica, aunque también ha sido objeto de críticas por algunas de sus representaciones dramáticas. Sin embargo, independientemente de las controversias, El Sultán sigue siendo una de las series turcas más populares y exitosas de todos los tiempos. Si lo tuyo son los dramas contemporáneos con un toque de suspense y misterio, te recomiendo Kara para Aşk o Dinero Sucio y Amor en español. Esta serie nos cuenta la historia de Ömer Demir, un policía honesto y dedicado, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas de una familia adinerada. Sus vidas se cruzan de forma trágica cuando sus seres queridos son encontrados muertos en circunstancias sospechosas. Ömer descubre que su prometida estaba involucrada en negocios turbios, mientras que Elif descubre que su padre era un mafioso. Juntos, Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de estas muertes y limpiar el nombre de sus familias. Dinero Sucio y Amor es una serie llena de giros inesperados, persecuciones emocionantes y, por supuesto, una historia de amor que surge en medio del caos. Veremos cómo Ömer y Elif se apoyan mutuamente para superar sus traumas y cómo se enamoran a pesar de las adversidades. La serie explora temas como la corrupción, la justicia, la lealtad y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Dinero Sucio y Amor es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el último. La trama está llena de suspense, misterio y giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber. La serie también explora las complejidades de la corrupción y cómo afecta a la vida de las personas comunes. Ömer es un personaje íntegro y dedicado que lucha por la justicia en un mundo corrupto. Elif es una mujer fuerte e independiente que se ve obligada a enfrentarse a la verdad sobre su familia y a luchar por lo que cree. Juntos, Ömer y Elif forman un equipo formidable que está dispuesto a todo para descubrir la verdad y limpiar el nombre de sus familias. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, los protagonistas, tienen una química increíble que te enganchará desde el primer episodio. Su interpretación de Ömer y Elif es convincente y conmovedora.
Dinero sucio y amor es una serie que te hará reír, llorar y sentir cada emoción. Ahora hablemos de una serie que combina el drama familiar con el suspense y el romance, Istanbul Yuhelin, o Novia de Estambul en español. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana que vive en Estambul y se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Süreyya y Faruk se casan y se mudan a la mansión de los Boran, donde Süreyya se encuentra con una suegra controladora, cuñados ambiciosos y un mundo lleno de costumbres y tradiciones a las que no está acostumbrada. La serie explora las dificultades que enfrenta Süreyya para adaptarse a su nueva vida, para ganarse el respeto de su familia política y para proteger su amor por Faruk. Novia de Estambul es una serie conmovedora y realista que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor y la tradición. Es una historia de superación personal, de adaptación a un nuevo entorno y de lucha por el amor verdadero. Süreyya es un personaje fuerte e independiente que se niega a renunciar a sus sueños y a su identidad. Faruk es un hombre complejo y atormentado que se debate entre el amor por Süreyya y el deber hacia su familia. Esma, la matriarca de la familia Boran, es un personaje poderoso y controladora que se niega a aceptar a Süreyya como parte de su familia. La serie explora las tensiones entre la modernidad y la tradición, entre la independencia y la dependencia, entre el amor y el deber. Aslenber y Özkan Deniz, los protagonistas, ofrecen unas actuaciones brillantes que te harán sentir cada emoción. Su química en pantalla es innegable y su interpretación de Süreyya y Faruk es inolvidable. La serie también te mostrará la belleza de Estambul y Bursa, dos ciudades llenas de historia y encanto. Novia de Estambul es una serie que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla. Para finalizar estas recomendaciones, quiero hablarles de una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su historia de amor épica y sus paisajes impresionantes, Erkay. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey, dos jóvenes de familias rivales que se ven obligados a casarse para cumplir una venganza ancestral. Miran se casa con Reyyan con la intención de abandonarla al día siguiente, pero sus planes cambian cuando se enamora de ella. Reyyan, por su parte, se siente traicionada y herida, pero también se siente atraída por Miran. La serie explora el conflicto entre el amor y el odio, la venganza y el perdón. Veremos cómo Reyyan y Miran luchan por superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Erkay es una serie llena de drama, romance y paisajes impresionantes. La serie te transportará a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, una tierra llena de historia y cultura. La trama está llena de giros inesperados y momentos emotivos que te mantendrán enganchado desde el principio hasta el final. Erkay es una historia de amor que supera todos los obstáculos, incluso el odio y la venganza. Es una historia que te recordará que el amor puede curar todas las heridas y que el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Ebru Şahin y Aknagzu, los protagonistas, tienen una química explosiva que te enganchará desde el primer episodio. Su interpretación de Reyyan y Miran es convincente y apasionada. Erkay es una serie que te hará reír, llorar y sentir cada emoción. Prepárense para un torbellino de emociones. Es una serie que te dejará con la esperanza de que el amor siempre puede triunfar sobre el odio. Y ahí lo tienen, una selección de series turcas que te atraparán con sus historias de amor prohibido y luchas de poder. Recuerden, estas son solo algunas recomendaciones, el mundo de las series turcas es vastísimo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Para resumir, hoy hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas, centrándonos en aquellas que te atrapan con sus historias de amor prohibido y sus intensas luchas de poder. Hemos hablado de Amor Prohibido, una historia de pasión y traición que revolucionó la televisión turca, El Sultán, un drama histórico lleno de intrigas palaciegas y batallas épicas, Dinero sucio y amor, una serie de suspense y romance con giros inesperados, Novia de Estambul, una historia conmovedora sobre la familia y la tradición, y Erkay, una saga épica de amor y venganza en un entorno impresionante. Más allá de estas recomendaciones, hay muchas otras series turcas que merecen la pena ser descubiertas. Algunas exploran temas sociales importantes, como la igualdad de género, la pobreza y la discriminación. Otras se centran en el suspense, el misterio y la acción, ofreciendo tramas complejas y personajes intrigantes. Y por supuesto, hay muchas series románticas que te harán suspirar y soñar con el amor verdadero. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas.
Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué series de este estilo me recomiendan ver? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguna de mis recomendaciones semanales. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerda, el mundo de las series turcas es un universo en constante expansión, así que siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. No te pierdas la oportunidad de explorar este fascinante mundo y encontrar tu próxima serie favorita. Nos vemos en el próximo vídeo.